Howard Phillips Lovecraft fue un escritor nacido en Providence, Estados Unidos, en agosto de 1890. Hoy en día es muy famoso por haber escrito los mitos del Cthulhu, un ser cósmico de dimensiones colosales y aspecto horroroso capaz de causar estragos inimaginables. Escribió gran cantidad de relatos en los que fue componiendo su propio universo lleno de seres cósmicos incluso más poderosos que el ya tan conocido Cthulhu, de nombres impronunciables, saberes arcaicos y demás cuestiones místicas. Bienvenidos a De Arte. En el día de hoy veremos 10 datos curiosos sobre Lovecraft. Comencemos. Número 10. Probablemente, como nos sucede a muchos de nosotros, para Lovecraft uno de los mejores escritores que jamás hayan existido y que fue de gran influencia para su obra fue el maestro Edgar Allan Poe. Lo tenía en alta estima e incluso escribió muchos relatos bajo la influencia directa de sus obras, sobre todo del primer período. Número 9. La pasión por la lectura en el pequeño Lovecraft fue alentada de gran manera por su abuelo, Whipple Van Buren Phillips, quien poseía una inmensa biblioteca en la que Lovecraft pasaba horas y horas. Tal fue la influencia y presencia de su abuelo en vida, que cuando este falleció, Lovecraft tenía alrededor de 14 años y le supuso una enorme pérdida que sintió demasiado en su vida. El abuelo ayudaba a la familia económicamente y después de este momento todo se fue para abajo, teniendo en cuenta también que perdió la gran fuente de conocimiento que suponía la biblioteca de su querido abuelo. Número 8. El Necronomicon es un libro de saberes antiguos y magia, los cuales llevarían a la locura extrema y eventualmente a la muerte a quien se involucrase con estos saberes. Junto al Cthulhu, quizás el Necronomicon es uno de los más grandes inventos de Lovecraft. Tan grande fue que incluso hoy en día, y por mucho tiempo en el pasado, se creía que el libro no era una invención, sino que realmente existía. El rumor se acrecentó dado que Lovecraft mencionaba en sus escritos que había nada más que unos pocos ejemplares en el mundo, encontrándose uno de estos en Buenos Aires, Argentina. Esto sirvió muchísimo para seguir alimentando el mito de que el Necronomicon realmente existió, llegándose incluso a vender libros bajo este título. Lovecraft mismo aclaró que estos libros provenían nada más que de su pura imaginación. Número 7. Así como sucedía con el gran Jorge Luis Borges, en la obra de Lovecraft apenas encontramos personajes femeninos. En su gran mayoría no los hay, y en los pocos casos que podemos encontrar uno, se construyen de una manera un tanto extraña. Por lo general, son personajes malvados o que sirven al mal. Y, además, es muy raro encontrar temas de amor o romances en la obra de Lovecraft. Tenemos en cuenta también, de todos modos, que la humanidad en sí en la obra de este escritor es insignificante a comparación de los grandes dioses primigenios creados por el autor de los mitos del Cthulhu. Número 6. Y ya que hablamos de Cthulhu, conviene decir que la primera aparición de esta deidad se da en el relato corto titulado La llamada de Cthulhu, en donde el mismo busca emerger de la ciudad ficticia en donde reside. Lovecraft concibió el nombre de manera tal que no haya una pronunciación exacta del mismo. De hecho, se dice que no hay manera de pronunciar el nombre exacto ya que no poseemos la capacidad para realizar tal cosa. Nuestro sistema no está compuesto de manera tal que pueda pronunciarse el nombre de esta deidad. Por lo tanto, lo pronuncies como lo pronuncies, nunca lo estarás haciendo mal, ya que no hay una manera de hacerlo bien. Número 5. Lovecraft era un aficionado por la astronomía. De hecho, quería estudiar y recibirse de eso, pero nunca lo logró. Durante su infancia tuvo problemas con la asistencia al colegio debido a su delicada salud y su poca perseverancia. Sin embargo, se dedicaba a leer y adquirir conocimientos en astronomía por su cuenta, llegando a publicar incluso en algunas revistas sobre el tema. Sin embargo, jamás logró recibir un diploma. Las matemáticas no eran precisamente su fuerte y esto era un elemento fundamental para la astronomía. Este fracaso en los estudios le supuso una gran desilusión durante el resto de su vida. Número 4. Lovecraft, en 1923, comienza a publicar en la revista Weird Tales, revista que luego se convertiría en cosa de culto, y que será la cuna de personajes como Conan el Bárbaro, creado por Robert Howard, y que incluso publicará relatos del aclamado Ray Bradbury. Esta será, entonces, la única manera que Lovecraft encuentra para dar a conocer sus relatos. Aquí se publica La llamada del Cthulhu, En las montañas de la locura, y el caso de Charles Dexter Ward. Número 3. Hoy en día no hace falta estar muy metido en la literatura para conocer a Lovecraft. Su influencia llegó a personajes famosos de la actualidad, como Stephen King. Un claro ejemplo de la influencia Lovecraftiana en su obra lo podemos ver en su relato La niebla. Incluso el reciente ganador del Oscar a Mejor Director, Guillermo del Toro, es un fan de la obra de Lovecraft, queriendo desde hace años adaptar la historia en las montañas de la locura a la pantalla grande, pero sin mucho éxito por el momento. Hay una gran cantidad de juegos que están fuertemente influenciados por su obra, de hecho en este canal hice un video sobre este tema, además de películas y canciones como la conocida banda Metallica y su canción La llamada de Cthulhu. Número 2.
Aunque ya es bastante conocida esta cuestión, Lovecraft era fuertemente racista. En sus textos puede verse una clara discriminación hacia la gente de color y a los extranjeros. Más allá de sus textos, también se pudieron leer cartas que escribía a sus amigos donde también se pronunciaba abiertamente racista. En el ambiente de la época, en Estados Unidos, el racismo era moneda corriente, aunque, sin embargo, Lovecraft iba un poco más allá con sus posturas. Número 1. Y llegamos al primer puesto. Como muchos escritores, incluido el mismo Edgar Allan Poe, Lovecraft creció, vivió y murió en la pobreza. Tampoco fue una pobreza extrema, pero digamos que nunca se hizo realmente conocido. No conoció la fama y su obra tuvo mucho más valor desde mediados del siglo XX en adelante. En los últimos años de su vida se vio envuelto en un comportamiento un tanto enfermizo. No podía soportar temperaturas menores a 20 grados y presentaba signos de desnutrición. Al final, en 1937, después de algunos problemas intestinales, fallece en el mismo lugar en que nació, Providence. Y así es como llegamos al final de estos pequeños datos sobre Lovecraft. Si tenés alguno más para compartir o alguna cosa que quieras mencionar relacionada al autor, no dudes en hacérmelo saber en los comentarios. No te olvides de suscribirte al canal, compartir el video y ponerlo en me gusta. Hasta la próxima.